Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más frescas y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a hablar de dos nombres que han estado sonando muchísimo últimamente y que, para ser sinceros, nos tienen a todos con la intriga a flor de piel. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y lo que más nos interesa hoy es cómo reacciona Hande a las recientes apariciones de Kerem, especialmente después de esa exclusiva que tuvo con Vanity Fair. Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de las reacciones y las especulaciones, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es muy fácil, solo tienen que hacer clic en el botón de suscribirse que aparece por aquí abajo y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. De verdad, cada suscripción, cada me gusta, cada comentario nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que vamos a hacer que este canal crezca juntos. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones con su química en Sen Kalkapm, han estado en el ojo del huracán mediático. A pesar de que su relación haya tomado caminos separados hace algún tiempo, la conexión entre ellos parece ser algo que el público no olvida, y las comparaciones y los análisis sobre su vínculo actual siguen siendo pan de cada día. Y es que, seamos honestos, es difícil desconectar de una pareja que nos hizo soñar tanto. Lo más reciente que ha prendido las alarmas y ha generado un torbellino de comentarios es la espectacular aparición de Kerem Bürsin en la prestigiosa revista Vanity Fair. Así es. Nuestro Kerem no solo deslumbró con su talento y carisma en pantalla, sino que ahora adorna las páginas de una publicación de renombre internacional, hablando abiertamente de su carrera, sus proyectos y, por supuesto, tocando de forma sutil o indirecta algunos aspectos de su vida personal y de las relaciones que han marcado su camino. Las fotos de la sesión para Vanity Fair son simplemente impresionantes. Kerem aparece con una elegancia y una seguridad que derrochan profesionalismo y madurez. Se le ve radiante, enfocado en su presente y en sus ambiciones. Y esto, como era de esperarse, ha generado un sinfín de reacciones, tanto de sus seguidores incondicionales como de aquellos que aún guardan un cariño especial por la dupla que formaba con Hande. Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿cómo ha reaccionado Hande Erçel a todo este revuelo? La verdad es que hasta ahora, no hemos tenido una declaración directa y explícita de Hande sobre la entrevista de Kerem en Vanity Fair. Y esto, créanme, es algo que alimenta aún más las especulaciones. En el mundo del espectáculo, a veces el silencio habla más que 1000 palabras. Podemos imaginar que Hande, como profesional que es, seguramente está al tanto de lo que sucede en el mundo del entretenimiento y por ende de las apariciones importantes de sus colegas y quizás exparejas. Si ella ha visto las fotos, ha leído alguna reseña o ha sido consultada por su círculo cercano, es muy probable que tenga una opinión al respecto. Lo que sí podemos inferir, basándonos en su propia trayectoria y en su comportamiento público, es que Hande Erçel es una mujer que valora mucho su privacidad y su tranquilidad. Es alguien que ha demostrado ser profesional, reservada en ciertos aspectos de su vida personal y que prefiere enfocarse en su trabajo y en sus proyectos. Por lo tanto, es poco probable que veamos una reacción efusiva o una declaración pública inmediata sobre las actividades de Kerem. Sin embargo, esto no significa que no le afecte o que no le interese. Las dinámicas entre exparejas, especialmente aquellas que compartieron una relación tan mediática y querida por el público, son complejas. Puede que haya un sentimiento de orgullo por los logros de Kerem, un reconocimiento a su talento y a su esfuerzo. O quizás solo una indiferencia profesional, enfocándose en su propio camino. Las redes sociales, como siempre, han sido el caldo de cultivo para todo tipo de teorías. Hay quienes aseguran que Hande está muy contenta por él, que se alegran de verlo triunfar y que siempre le desearán lo mejor, porque la buena energía siempre fluye. Otros, más suspicaces, sugieren que estas apariciones de Kerem podrían estar, de alguna manera, dirigidas a generar un tipo de atención que indirectamente la involucre, o que simplemente es parte de la dinámica de la industria. También hay quienes interpretan las publicaciones de Hande en redes sociales como posibles pistas o mensajes ocultos. Analizan cada foto, cada historia, cada emoji en busca de algún significado que pueda estar relacionado con Kerem. O aunque pueda parecer un poco extremo, es parte de la fascinación que genera esta pareja y la curiosidad del público por saber si hay algún remanente de su relación.
Pensemos en esto desde la perspectiva de Ande. Ella está inmersa en sus propios proyectos, en su carrera como actriz y como embajadora de marcas importantes. Ha estado trabajando en producciones que la posicionan como una figura relevante a nivel internacional. Su enfoque está en su desarrollo profesional y personal. Por lo tanto, cualquier noticia sobre Kerem, por muy importante que sea, probablemente la reciba como una más de las tantas informaciones que circulan en el medio. Lo que sí podemos decir con certeza es que la conexión que tuvo con Kerem en Senkalkapm fue algo especial. Esa química en pantalla trascendió la ficción y se convirtió en un fenómeno. Y aunque su relación amorosa haya terminado, el cariño y el respeto mutuo, que ellos mismos han manifestado en ocasiones, probablemente sigan existiendo a un nivel personal y profesional. Cuando Kerem habla en Vanity Fair sobre su carrera, sus sueños y su evolución como artista, está proyectando una imagen de él mismo como individuo. Si bien ambos fueron una pareja icónica, ahora están construyendo sus caminos por separado. Y es importante reconocer y celebrar los logros de cada uno de forma individual. En este sentido, la reacción más plausible de Ande podría ser un silencioso reconocimiento a su éxito. Quizás un me gusta discreto en alguna publicación sobre el artículo, o un comentario positivo si se le da la oportunidad de hacerlo en un contexto profesional. O simplemente una nota mental de que su ex compañero de escena está cosechando éxitos. Es fundamental recordar que Ande y Kerem son dos personas adultas y profesionales. Han pasado por una relación pública, han experimentado la presión mediática y han aprendido a manejarla a su manera. La forma en que ambos manejan sus vidas privadas ahora es un reflejo de su madurez y de su deseo de proteger su espacio personal. El interés del público en la reacción de Ande también habla de cuánto la gente se involucró emocionalmente con la pareja. Verlos juntos en pantalla fue una experiencia para muchos, y la continuación de sus vidas por separado genera esa curiosidad de saber cómo se entrelazan, si es que lo hacen. Podemos especular que si Ande viera el artículo de Vanity Fair, quizás se detendría a leerlo con interés profesional. Admiraría las fotos, leería sus reflexiones sobre la industria, su pasión por la actuación. Y si se mencionara de alguna manera su etapa juntos, lo abordaría con la profesionalidad y la distancia que se espera. Es importante no caer en la exageración o en la invención de escenarios que no tienen fundamento. Las relaciones personales, incluso las de las celebridades, son complejas y están llenas de matices que rara vez llegan a ser públicos. Lo que sí podemos afirmar es que Ande Erçel, consistentemente, ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y enfocada en sus objetivos. Si Kerem Bürsin tuvo una intervención memorable en Vanity Fair, hablando de sus éxitos y de su visión de futuro, es un logro para él. Y si Ande, como colega y en su momento compañera sentimental, es consciente de ello, lo más probable es que su reacción sea de respeto profesional, tal vez incluso de orgullo por alguien con quien compartió un capítulo importante de su vida. El valor de las reacciones en el mundo del espectáculo a menudo se magnifica. Un simple gesto, una palabra o la ausencia de ella pueden ser interpretados de mil maneras. Pero lo real es que tanto Ande como Kerem están en momentos distintos de sus vidas, enfocados en seguir adelante y en consolidar sus carreras. Espero que esta reflexión les haya dado una idea más clara de lo que podría estar pasando en la mente de Ande Erçel ante la noticia de la aparición de Kerem Bürsin en Vanity Fair. Como siempre, la verdad absoluta es difícil de alcanzar en estos casos, pero podemos basarnos en la personalidad y la trayectoria de ambos para hacer una aproximación lógica y respetuosa. Así que, en resumen, mis amigos, hemos analizado el impacto de la aparición de Kerem Bürsin en Vanity Fair y hemos explorado las posibles reacciones de Ande Erçel. Hemos llegado a la conclusión de que, dada la personalidad reservada y profesional de Ande, es probable que su reacción sea discreta, enfocada en el respeto mutuo y en el reconocimiento de los logros individuales. El público, por su parte, sigue con gran interés la vida y obra de esta pareja que marcó una época, pero es importante recordar que ambos están construyendo sus caminos por separado. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este vídeo. Espero de todo corazón que lo hayan disfrutado y que les haya parecido interesante y esclarecedor. Su opinión es súper importante para nosotros, así que les invito a dejar en los comentarios qué piensan ustedes sobre este tema, si creen que Ande reaccionará de alguna manera o si simplemente siguen admirando el talento de ambos por separado. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y para finalizar, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande, Queremo del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras informativas y de entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores. Un abrazo enorme.